Querida iglesia, Dios los bendiga. Me siento muy orgulloso, muy contento de estar otra vez delante de ustedes para predicar esta palabra conforme esté escrita, para que aprendamos de ella. Porque cuando leemos la verdad y sabemos la verdad, el enemigo no nos puede engañar con mentiras. Y el mundo está siendo engañado precisamente porque mucha gente no tiene conocimiento de la verdad. Por eso cada palabra que aquí predicamos es porque está escrita. No se supone, no se dice, no se cree, no se piensa, no. Lo que esté escrito es lo que predicamos, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a la santa bendita palabra de Dios, a San Mateo 27, 1. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esa noche, después de que golpearon al Señor Jesucristo, porque dijo que era el Hijo de Dios, y para ello era un reo de muerte, era digno de muerte según ellos, porque decía la verdad, fue golpeado hasta más no poder y pasó esa noche encarcelado. Pasó encarcelado, sin comer, sin beber, golpeado, flagelado, humillado. Todo por la verdad, todo por nosotros. Y al otro día, en el versículo 11, Pilato interroga a nuestro Señor Jesucristo. 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de esto. O sea, enmudeció ante sus trasquiladores, no abrió su boca para defenderse. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué por envidia le habían entregado el sumo sacerdote Caifás y Anás? Porque el Señor Jesucristo hacía muchos milagros, sanidades, liberaciones, resucitaba muertos, resucitó a Lázaro. Y todo esto, ¿verdad?, les causaba mucha envidia, porque en ellos no sanaba ni un dolor de cabeza. No había nada, no estaba la presencia de Dios en ellos allá. Era una palabra y palabra de doctrina de hombres, errada. Entonces esa era la envidia, porque mucha gente le estaba siguiendo, de ver las maravillas que el Señor Jesucristo hacía y que creían que era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer esto que Él hacía. Y por envidia lo iban a entregar, pero también para que se cumpliera la palabra del Señor, ¿verdad? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese Barrabás, y Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Sígame con cuidado. En el Salmo 22, ¿verdad? Y vamos a leerlo, que es importante. Y volvemos nuevamente ahí. Salmo 22, 15 al 18. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Así Dios, mi Señor Jesucristo, estaba seco, estaba deshidratado, la lengua se le fue pegando al paladar de la sed. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sígame con cuidado. Este salmo se lo reveló el Espíritu Santo al rey David 1000 años antes. Ni siquiera existía Roma siquiera. No había crucifixión, no existía la cruz. Y 750 años después, escuchen bien, síganme con cuidado, se empezó a hacer a Roma. O sea, Rómulo, empezaron a edificar pues a Roma, ¿cierto? A hacer una nación, empezaron a poblarla en el año 750 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero 250 años antes, Dios le había revelado este salmo al rey David, 1000 años antes. También Dios le había revelado al profeta Isaías 740 años antes. Esto mismo, cómo iba a sufrir el Señor Jesucristo, cómo iba a padecer. Era una película firmada 740 años cuando aún Roma no existía. Pero Dios es Dios en el tiempo y el espacio, y no hay margen de error para que nadie diga, eso fue por casualidad, eso es raído de los cabellos, eso no. Hay pruebas fehacientes que nos hablan todo esto, porque Dios en el tiempo y el espacio, en los miles y millones de años, es perfecto en todo. Lo que dice lo cumple, su palabra no vuelve vacía. Y en Isaías 53, podemos leerlo un momentico, y vemos cómo precisamente le habla al profeta Isaías lo que iba a pasar delante de Poncio Pilato, como si estuviera ahí precisamente. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Mi Señor Jesucristo no era de ojos verdes ni ojos azules, era alto, delgado, no había simpatía en él, para que nadie le siguiera por su simpatía. Era alto como raíz de tierra seca y delgado. Este era el Señor Jesucristo cuando vino en carne. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Vemos claramente, esto es una película 740 años antes de que esto sucediera ante Pilato. ¿Cree que esto es una casualidad? Dios dijo esto, y todo lo ha dicho a través de los profetas, y Dios no hace no hacía nada sin avisarle a los profetas lo que iba a suceder, para que todo el mundo estuviera pendiente y se pusiera al día delante del Señor. Amén. Amén. Sigamos aquí donde estábamos, San Mateo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro.
Estamos aquí en 27, 22. 27, 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud y le pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué haré, perdón, y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos claramente cómo los fariseos, los sacerdotes de la ley, dijeron proféticamente una palabra: el mal contra toda su descendencia. Cuando ellos dijeron esto, ¿verdad? A los 37 años, después de mi Señor Jesucristo, vino Tito por orden de Vespasiano y destruyó a Roma. Destruyó a Jerusalén. Crucificaron mucha gente, los quemaban vivos. Violaban las mujeres, quemaban las casas, destruyeron todo. El templo que había en Jerusalén lo destruyeron, no quedó sino los muros que llaman los muros de las lamentaciones. Por orden de Vespasiano. Pero pensemos en esto. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios dice: por toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta del día del juicio. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Murieron muchas personas por esta causa. Y aún los judíos, ¿verdad?, han sido muy afligidos. No olviden el holocausto en Alemania. 6 millones de judíos mataron allá. No sabemos si esto tenga trascendencia en esta palabra, ¿verdad? No me atrevo a decir nada sobre esto, pero tenemos que tener en cuenta que los doctores de la ley, los religiosos, los que creían en Dios, los que seguían a Dios a su manera, en doctrinas cerradas, doctrina de hombres, ¿verdad? Ellos fueron los que mandaron a matar al Señor Jesucristo. Pilato no quería hacerlo. Pilato quería librarlo de la muerte. Dijo: no hallo en él ningún mal digno de muerte. Yo no quiero saber de esto. Este hombre es un justo. Yo me lavo las manos, allá ustedes. Él quería soltarlo, pero el pueblo no lo soltó. Lo mandó a crucificar. Pero esto tenía que suceder. En el plan de Dios estaba que era la única forma para que fuéramos redimidos. Era la única forma, no había otra. Y tenía que morir en muerte de cruz, para que se cumpliera la palabra profética que Dios le dijo a Adán y a Eva: por la simiente de la mujer, esta le herirá la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Y la semilla de la serpiente antigua le herirá en los carcañales. Ese día se cumplía esta palabra. Hoy hace 2000 años, o sea, eso fue una palabra de 10.000 años, de Adán y Eva hasta nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos sobre 12.000. Entonces vemos con claridad que Dios en el tiempo y en el espacio no muda. Su palabra es fiel, es verdadera. Por eso Él dice: el cielo, la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Él dice y cumple. Pero el mundo no entiende esto. El mundo está desapercibido. El mundo no está preparado ahora para lo que viene. Está relajado. Él piensa que no es en este tiempo. El Señor Jesucristo ya viene por segunda vez. Otra vez viene por segunda vez, pero no a morir crucificado.
Viene a llevar a los que le aman y a castigar a los que lo odian, le aborrecen. Porque todo el que no se acerca a Dios de corazón no le ama, no le sigue, no le hace caso. Y así está el mundo entero. Dice la palabra del Señor: entonces soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él toda la compañía y le azotaron. Se cumplió la palabra que dijo Isaías, ¿verdad? Fue molido por nuestras iniquidades. Le dieron de tal manera que querían matarlo. Látigo, pero el látigo en las puntas llevaba vidrio, dice que tenía huesos de cabra, de plomo. Cada latigazo espellejaba la piel. Y le dieron para matarlo, porque Satanás quería matarlo antes que llegara el Gólgota, antes que fuera crucificado y sacrificio por toda la humanidad, antes que él dijera: todo está consumado, Señor. A lo que me enviaste, eso hice, Señor. Él quería evitar a toda costa esto. Y los romanos que lo estaban martirizando, que lo estaban dando de látigo, moliendo el látigo, lo escarnecían. Le vistieron de vestidura de rey, le pusieron corona de espinas, le colocaron un cetro en la mano y se hincaban ante él diciendo rey, y le golpeaban con la caña. Todo esto hacía, ¿verdad?, para humillarlo. Por eso dice, se humilló a sí mismo. Entonces, todo esto ya estaba escrito. Los profetas hablaron de esto porque Dios les dijo: esto va a suceder al siervo de Jehová, a mi hijo. Todo esto le va a pasar. Igual es como si se hubiera filmado una película 740 años, ¿verdad?, el tiempo de Isaías, al Señor Jesucristo. Igualito pasó. No enmudeció su boca delante de Pilato, no habló una palabra. No se defendió como otros, ¿verdad? Y Pilato se maravillaba sobre esto, porque decía: nunca he visto cosa igual. Este hombre es un justo. Dice la palabra del Señor: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Cirene quiere decir un pueblo de Cirene. Se llamaba Cirene el pueblo, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué lo obligaron? Porque el Señor Jesucristo, la noche anterior, estuvo encarcelado, golpeado a más no poder, no había comido, no había bebido, se estaba deshidratando. Y luego lo cogieron a látigo, a golpe, lo molieron, le dieron más de 120 latigazos para denigrarlo, para acabarlo. No podía ya el Señor, no alcanzó a llevar la cruz hasta allá. Y Simón lo llamaron para que la llevara. Todo esto padeció mi Señor Jesucristo, pero todo esto estaba en manos de Satanás, que los estaba obligando a hacer todo esto a los romanos y a los fariseos. Querían matarlo antes que él entregara su vida en remisión por nuestros pecados. Se llama la artimaña de Satanás. Dice la palabra: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, que es en el monte de Moriah. En el monte de Moriah es allí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Donde Abraham le dijo a Isaac cuando no fue crucificado, cuando no fue sacrificado, le preguntó el hijo, ¿verdad? Le preguntó: Padre, ¿y dónde hay cordero para el sacrificio? Le dijo Isaac. Abraham le dijo: Dios proveerá en este lugar
cordero para el sacrificio. Y ahí fue donde fue crucificado el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, en ese mismo lugar. Vemos en el tiempo y en el espacio cómo todo es perfecto. Habían pasado ya 2000 años de Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa no se había invalidado, es perfecta. A esta fecha son 4000 y pico de años ya, 4025 años. Entonces vemos, iglesia, para que todos sepan y crean la verdad, porque esta es la verdad, que Dios no hace nada por casualidad, sino que todos están en los planes de Dios que son perfectos, para que no digan, no, es que el Señor Jesucristo levitó sobre las aguas porque estuvo por ahí en el Himalaya y aprendió muchas cosas. Bueno, ¿y por qué los del Himalaya no hacen esto? ¿Por qué ellos no hacen esto? Lo que hacía mi Señor Jesucristo, resucitar muertos, levantar paralíticos, darle vista a los ciegos de nacimiento. ¿Por qué no hacer esto? Nada que puedan hacer ellos. Sino la gente incrédula, los ateos, no hayan qué hacer, qué hablar, qué decir para escudar la verdad y escudarse de la mentira de Satanás. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Era como sonífero, ¿verdad? Entonces él estaba entregando su vida. Escúchelo bien, era 100% Dios, 100% hombre, pero todo este sacrificio iba a hacerlo en la carne, que él sintiera. No iba a utilizar su poder sobrenatural para anular el dolor, para no sentir ningún tipo de dolencia. No iba a hacer eso. Lo hizo como los corderos cuando eran sacrificados a Dios por el pecado. Los animalitos sentían todo el dolor de la muerte lo sentían. Así estaba mi Señor Jesucristo. En la carne sentir todo lo que le hicieron a él. Lo golpearon, lo molieron al látigo, le escupieron, etcétera, etcétera. Él sintió todo esto en carne propia, como se dice. Amén. Amén. Por eso Dios dice que se sintió satisfecho cuando vio el sacrificio del Hijo, que lo hizo de todo corazón por toda la humanidad. Ahí está en el mismo Isaías 53. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mí y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí estamos, lo acabamos de leer en el Salmo 22, 18. Esto no es casualidad, esto es una realidad. Por eso no se puede dudar un segundo, ni retroceder un milímetro en la fe, porque Dios todo lo que ha dicho es verdad, se ha cumplido y lo que falta se cumplirá, que falta muy poquita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvase a ti mismo, si es el Hijo de Dios, desciende de la cruz. No les bastó con todo lo que le hicieron, sino que aún lo humillaban, lo escarnecían. Pero la misericordia de Dios era tan grande, que es más grande que todo tipo de pecado, que entre los dos ladrones había uno que reaccionó y pensó claramente. Y el Espíritu de Dios estaba sobre este ladrón, porque de otra manera no había forma de decir lo que él dijo. Porque Dios es el que nos reanima, el que nos enseña, ¿verdad? La presencia de Dios sobre nuestras vidas nos reargulle de pecado. Fue reargullido de pecado este malhechor. Dijo, Señor, yo merezco este castigo. Yo he cometido el delito, pero tú no, Señor. Él sabía que era el Hijo de Dios. Había escuchado, sabía de él, de todo lo que había hecho. Dijo, tú no has hecho ningún mal, yo sí, Señor.
pero te pido que te acuerdes de mí cuando estés en el reino de los cielos. Fue una confesión directa. Este hombre no pasó al Seol como la mayor parte, como todas las personas pasan. Una persona muere y va al Seol o Sheol y duerme hasta el día del juicio. Este pasó directamente al paraíso. Porque mi Señor Jesucristo le dijo claramente, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren lo que es una confesión directa del todo corazón a Dios. Cuando se le dice a Dios de todo corazón, Señor, perdona mis pecados. Él escucha cuando se le abre el corazón. Escuche bien lo que le voy a decir y es importante. El traje no es el monje. El corazón mira al Señor. Así haya nacido en Jerusalén, haya nacido en el mar de Galilea, en las riberas, haya nacido en Nazaret, haya nacido en Belén, cualquier religión que practique, si no se acerca al Señor Jesucristo de todo corazón, como lo hizo este malhechor, nunca podrá entrar al reino de los cielos. Cualquier doctrina que sea, que no acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, que reconozca que Él entregó su vida por nuestra vida, jamás podrá entrar al reino de los cielos. Nadie podrá entrar. Porque Él dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por mí. No importa la religión, cualquiera que sea, si se entrega al Señor Jesucristo del corazón, será salvo. El que no lo haga, no entrará al reino de los cielos, va a un lugar de castigo, se llama infierno. Así hayan dado los caminos que anduvo el Señor Jesucristo, como lo hizo Judas Iscariote. Anduvo con Él por toda parte, pero mira el fin de Él. Tenemos que tener esto en cuenta y tener un arrepentimiento genuino, como lo hizo este malhechor. Dice la palabra del Señor, desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es la hora tercera. La hora novena, perdón, es las 3 de la tarde aquí, en la hora que murió mi Señor Jesucristo. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde aquí, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca desamparó al Señor Jesucristo, estaba pendiente de Él. Tenía que pasar ese dolor tan grande nuestro Padre Celestial, de ver a su Hijo todo lo que había sufrido y que estaba sufriendo. Tenía que soportarlo porque era la única forma de uno morir por toda la humanidad. Si Él no moría por toda la humanidad se perdería para siempre. Y somos sus hijos. Y aceptó el sacrificio de Él, pero nunca lo desamparó. Siempre estaba así, pendiente. Ella estaba moribundo, para morir, ¿verdad? Se sintió la muerte en ese momento. Dice la palabra de Dios, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús abriendo otra vez clamaba a gran voz y entregó su espíritu. En otra parte aquí en la Biblia, San Juan dice, Señor, todo está consumado. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya vencí a Satanás aquí en la cruz del Calvario. Me dieron los carcañales, mira, Señor. Mis manos están horadadas, mis pies, ¿verdad? Me hirieron. Quiere la descendencia de Satanás. El profeta San Juan el Bautista dijo a los fariseos cuando iban a bautizarse, generación de víboras, ¿quién os enseñó la ira venidera? Mi Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a estos mismos sacerdotes, ustedes son hijos del diablo. Las obras del diablo quieren hacer, por eso me quieren matar, y siempre lo hicieron. ¿Se da usted cuenta? Que mi Señor Jesucristo lo dijo, lo declaró, que eran hijos del diablo. Para que se cumpliera esta palabra, todo está consumado. Ya está hecho, Padre mío. Vencí a Satanás, ya era vencido Satanás. Ya somos libres de esa maldición generacional que llevamos de Adán y Eva. En ese instante, en ese momento en que mi Señor Jesucristo dijo, Señor, ya todo está consumado, entrego mi espíritu, Señor. Fuimos libres
de esa maldición del pecado. Por eso los niños que nacieron después del Señor Jesucristo eran libres de ese pecado adánico. Los niños cuando mueren van directamente al cielo, al paraíso, no van al Seol. No hay lugar que dicen que limbo, eso no existe, es una mentira. No está escrito en la Biblia. Un niño es inocente y de hecho tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces vemos a través de la palabra la verdad y la aprendemos y la llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nadie nos engañe. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y clamando a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El templo, el velo del templo, ¿qué tenía que ver con esto? Es que antes, cuando Aarón iba a hacer sacrificio al Señor, no podía pasar el velo del templo, si antes no hacía sacrificio por él mismo y por todo el pueblo, pidiéndole perdón a Dios por el pecado. Y al verse y al rasgarse el templo, el lugar santísimo, podemos pasar por el Señor Jesucristo ya. Al lugar santísimo, quiere decir, delante de nuestro Padre Dios, Señor, Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, ayúdanos en esto, en esto. Antes no se podía. Había un velo que lo impedía. No podíamos pasar, pero el Señor Jesucristo rompió ese velo y podemos pasar al lugar santo, pero yendo con sacrificio y arrepentimiento de pecado, como lo hacía Aarón, por él mismo y por todo su pueblo. Si una persona está en pecado, ¿verdad?, y no se arrepiente, ¿verdad?, no puede estar en la presencia de Dios sin antes hacer sacrificio digno de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, como lo hizo este malhechor. De todo corazón, sin mucha palabra. Lo dijo con toda su alma, con todo su corazón. Reconoció, aceptó su pecado. Dijo, Señor, he hecho lo malo. Acuérdate de mí. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No necesitamos de mucha palabrería. Solamente hablarle con el corazón al Señor. Amén. 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 Repito este versículo, me encanta. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. No era cualquiera el que estaba muriendo, no era cualquiera el que moría, era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios estaba enojado en ese momento, sumamente enojado. Su corazón le dolía, dice la palabra, no dice la palabra, pero cuando Dios vio que el pueblo era llevado cautivo en el tiempo de Jeremías, dice, mis ojos se deshacen en lágrimas cuando ve que mi pueblo llevado cautivo, pero tenía que castigarlos. Cuanto más viendo su hijo que estaba muriendo. Todo esto sucedió para que supieran que era el Hijo de Dios, que no era cualquiera y que Dios estaba enojado por lo que hicieron. Y dice la palabra del Señor, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Cuáles son los santos? Los que murieron antes fueron los profetas. Muchos de ellos se levantaron en la resurrección del Señor Jesucristo y anduvieron por Jerusalén y la volvieron a ver nuevamente. ¿Quiénes son los santos? Los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc, Zacarías, Joel, Amós, Jonás, todos esos profetas, porque no había un profeta que no muriera en Jerusalén. Todos habían muerto en Jerusalén. Y de pronto el rey David también se levantó ahí, porque lo tenía también como profeta. Entonces, iglesia, todo esto es para darnos, óigalo bien, para darnos testimonio de que la resurrección es una realidad. Que los que mueren en Cristo Jesús resucitarán primero. Entonces vale la pena que nos portemos bien delante del Señor, porque cuando sea el momento de la resurrección, los que murieron hace miles de años resucitarán. Repito este versículo, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ellos mismos reconocieron, los que lo habían crucificado, los que lo maltrataron, los que dieron de látigo, los que le escupieron, reconocieron que era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estaba la Virgen María, la otra María, madre de la esposa de Zebedeo, que era hermana de la Virgen María. Y estaban todos ahí reunidos. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran peña a la entrada del sepulcro, se fue. Para que se cumpliera la palabra que dijo también, que está en Isaías 58, que moriría entre impíos, entre los dos malhechores, y que en su tumba sería con los ricos. Todo esto se cumplió, ¿verdad?, 740 años antes de que sucediera. Para que no quepa la más mínima duda, para que no dude de la palabra de Dios, del Señor, que digan, se supone, que será cierto, no será cierto, no puede ser, yo creo en Dios de manera, no hagan tal cosa, porque la palabra de Dios nos habla con suma claridad. Amén. Amén. Y cuando tengan ustedes que enseñar esta palabra, decirse a los demás, hablen con autoridad, con precisión, con la verdad, sin miedo, sin temor, porque todo está escrito y es real. Nadie tiene que reargullirme a mí sobre esto. Dios mandó una palabra y esa se ha cumplido, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni oponerse en todos los que se opongan. Nadie puede oponerse a lo que yo predico, ni contradecir lo que predico, porque predico conforme a la palabra, a la escritura. No predico nada por cuenta mía, ni palabra de hombre. No predico sino la verdad de Dios. Amén. Amén. Y todo esto se ha cumplido y por eso predicamos de esta manera, para que el mundo entienda, porque estamos más interesados es que la gente sea salva. Y repito esto que dije en la predicación anterior. Todo predicador tiene que predicar la verdad como está escrita, para que la persona sea salva. Si no lo hace, está invalidando el segundo mandamiento, que es igual al primero. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuente, todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo al prójimo, no quiero que pase un día en el infierno, un tiempo en el infierno, no pase a la oscuridad por la eternidad. Si yo amo al prójimo, le tengo que decir la verdad, predicarle la verdad conforme está escrita. Si no lo amo, entonces le digo mentiras. Lo anulo, le digo otras cosas, no le hablo del pecado, no le hablo de Satanás, no le hablo del arrepentimiento, no hablo de nada para que tenerlo ahí tranquilo, para que no se vaya de la iglesia, para que se amontone. Pero estaría pecando grandemente porque no amo al prójimo. Si lo amara, le diría la verdad para que no fuera al infierno. Pero estos que hacen tales cosas, si no les hablan la verdad, van para el infierno. Primero ellos, los predicadores, y segundo los que les siguen. Mira la responsabilidad tan grande que tiene un predicador. Tenemos que predicar la verdad conforme está escrita. Amén. Amén. Quisiera seguirles predicando, pero el tiempo se agotó para el próximo domingo, pasado mañana. Que Dios los bendiga, iglesia, pero antes quiero decirle, por favor, pasen este mensaje a todo el mundo. Lo repito, a sus amigos, a sus enemigos, a las familias, a todo el mundo. Ojalá en otros idiomas. Envíen donde más pueda, porque así estamos ayudando a la obra del Señor. ¿Cuál es eso? Llamando a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Esa es una gran obra. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén. Que Dios los bendiga.